Desde 1972 hemos compartido contigo miles de momentos especiales que nos han llenado de orgullo por los logros alcanzados y que nos han demostrado que los sueños pueden hacerse realidad. Tus objetivos también son nuestras metas. Cada escalón que asciendes lo celebramos con pasión. Creemos en ti y deseamos que tus retos más importantes sean realidades, por lo que estamos comprometidos en ayudarte a cumplirlos para que seas feliz. Queremos apoyarte en la construcción de tus sueños y estar presentes para ver las historias que escribes en distintos lugares, aquellas que le dan sentido a los espacios, porque comprendemos que los muros toman valor cuando soportan los recuerdos y los pisos son las bases para el camino hacia un nuevo futuro, en donde tu familia dará sus primeros pasos o en los que podrás tener el negocio soñado. Procuramos ir de la mano de nuestros clientes, proveedores y colaboradores para diseñar cientos de proyectos y transformar millones de áreas en espacios adecuados para la vivienda, el comercio, la industria, los servicios, la infraestructura y el sector público. Para respaldarte y estar siempre cerca tenemos cubrimiento nacional, con sedes ubicadas en Bogotá, Medellín, Barranquilla y Santa Marta. Confiamos y le apostamos a Colombia. Generamos anualmente miles de empleos y en la actualidad 25.000 clientes hacen uso de nuestros servicios de arrendamiento y administración de bienes raíces. Hemos entregado más de 25.000 inmuebles en todo el país. Además, realizamos proyectos de vida e inversión, siendo amigables con el medio ambiente y la naturaleza para asegurar que futuras generaciones puedan disfrutar de un planeta sano y limpio. Recuerda que vivir se trata de cambiar constantemente, confiar en quienes te rodean, creer en la posibilidad de mejorar cada día y compartir momentos de calidad. Por esto, juntos construimos bienestar. Con INSA, construimos bienestar. Bueno, un saludo muy especial para todas las personas que en este momento se conectan a nuestro espacio. Hoy estamos felices y estamos muy contentos de poder compartir con cada uno de ustedes todas las alternativas que vamos a tener para enseñarles cómo comprar vivienda. Hoy estamos felices de compartir este espacio de la mano con Coninsa. Yo soy Felipe Restrepo, CEO de Vecindario, la plataforma para compra de vivienda. Y hoy nos hemos unido con Coninsa para hacer de este espacio algo muy especial, para enseñarle a todas las personas cómo comprar vivienda sí es posible. Nosotros nos hemos trazado una meta y hoy nos sentimos orgullosos de estar con Coninsa contándole a todas las personas todas las alternativas, todos los beneficios, todas las oportunidades que ustedes pueden tener para comprar una vivienda mucho más fácil. El día de hoy vamos a estar más o menos unos 45 minutos donde vamos a conversar sobre varios temas, sobre varios puntos muy importantes. Lo primero es que vamos a hacer un recorrido sobre cómo se compra vivienda en Colombia, todas las oportunidades, todos los beneficios, cómo hacer ese sueño realidad. Después vamos a pasar a resolver algunas de las preguntas y a explicar cómo funcionan todos los subsidios. Hoy estamos con unas muy buenas noticias. El gobierno nacional acaba de decretar todo lo que había hablado sobre los subsidios para la vivienda no BIS y los diferentes subsidios. Entonces, grandes oportunidades para que nosotros tengamos. Durante varios momentos voy a tener la oportunidad de responderles todas las inquietudes que ustedes tengan, todas las solicitudes, todas las preguntas, todas las cosas que vayan a salir en este momento. Va a ser todo un placer para mí poder responder y acompañarlos en este momento. Entonces, los invito para que cualquier pregunta que tengan durante toda la charla lo pueden hacer acá. Van a encontrar en una parte a mano derecha, van a encontrar un botón donde dice preguntas. Ahí ustedes nos pueden escribir cualquier tipo de pregunta, cualquier tipo de información que requieran y vamos a estar muy contentos de poder responder todos los detalles. Detrás tenemos todo un gran equipo de Coninsa que está facilitándole la vida. ¿Por qué? Porque tenemos una gran meta y es construir bienestar. Estamos hoy felices de acompañarlos a ustedes en este sueño tan importante de comprar casa y eso es lo que vamos a hacer durante esta jornada. Entonces, sin más, vamos a comenzar con este espacio y vamos a comenzar a explicarles y a contarles muchos de los detalles para que ustedes se vayan con un buen conocimiento sobre cómo avanzar y cómo comprar vivienda.
Regálenme un segundo, vamos a habilitar por acá las preguntas para que en cualquier momento nos puedan hacer, para que podamos avanzar y tengamos una muy buena experiencia con cada uno de ustedes. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Recuerden que me pueden hacer todo tipo de preguntas, todo tipo de información y vamos a comenzar con este especial. ¿Listo? Antes de pensar, es muy importante nosotros entender qué está pasando en el contexto inmobiliario a nivel de Colombia. ¿Por qué nosotros, si tenemos un sueño hoy de comprar una casa propia, bien sea por inversión, bien sea para vivir, qué está pasando? ¿Será que es un buen momento comprar en este momento, después de toda esta contingencia que nos está ocurriendo de COVID, todos los acontecimientos que están ocurriendo? ¿Será que es un buen momento para nosotros, como personas, como familias, poder empezar a tomar esa decisión tan importante? Y acá yo les quiero contar que sí es un muy buen momento, sí es un muy buen momento para que nosotros demos ese salto, para que demos ese siguiente punto tan importante y es ir a comprar una vivienda propia. Les quiero contar algunos de los puntos más relevantes por los que ustedes deberían sí a tener una casa propia. Lo primero, en Colombia existe un déficit habitacional muy grande, muy grande. Colombia es el país de la región de Latinoamérica donde más familias pagan arriendo. Quiere decir que muchos de ustedes y nosotros necesitamos más casas para poder habitar, necesitamos más lugares para disfrutar y por eso es una gran oportunidad. En este momento el país requiere mucha más cantidad de viviendas para toda la cantidad de familias que están llegando a nuestro país y para la cantidad de familias que todos los días se crean. Hay una condición que es una realidad y es que las familias cada vez son más pequeñas. Colombia crece a una tasa de más o menos 500.000 personas cada año. Eso es una gran cantidad de personas. Y antes, esas 500.000 personas podían estar concentradas en muy pocas viviendas porque las familias eran muy grandes. Ahora, ¿cuál es el fenómeno? Es que las familias ya son más pequeñas. El promedio nacional de las familias es de 3.1 personas por familia. Quiere decir que cada vez los hogares son conformados por menos personas. Eso abre una dinámica muy diferente y es que nos obliga a repensarnos de cómo estamos habitando, cómo estamos viviendo. Hay otro punto bien importante y es que en Colombia, en la mayoría de los mercados, en Barranquilla, en Cartagena, en todas las zonas de Antioquia, en diferentes partes, siempre existen unos déficits habitacionales. Quiere decir que se necesitan construir más viviendas, más casas para todas las personas y eso hace que todo el tiempo estemos demandando muchas más viviendas. Cuando demandamos más viviendas, el valor de las viviendas siempre se está incrementando. Yo no conozco muchas historias cuando decimos que compramos hoy una vivienda a 150 millones y después vale 100 millones o 140. Por el contrario, hoy compramos una vivienda a 150 millones y la vamos a ver en 155, 160, 170, porque la propiedad raíz en Colombia está presentando unos índices de valorización muy altos, muy buenos. Cada vez Colombia viene incrementando mucho más, el metro cuadrado en la mayoría de las regiones de Colombia se viene incrementando y es una gran oportunidad para que ustedes puedan tomar esas decisiones. Ahorita, durante la charla, vamos a ver cómo sí es posible que ustedes tomen la decisión. Muchísimas veces es muy loco cuando decimos sí es posible comprar casa, pero las casas nos tocan pagar, no sé, unas casas de 200, 300, 500 millones de pesos y sabemos que muchas de las personas pueden tener unos ingresos de 1 millón, 2 millones, 3 millones. Hoy les vamos a enseñar cómo podemos empezar a comprar viviendas organizando cesantías, primas, subsidios del gobierno, subsidios de las cajas de compensación, un montón de beneficios, todo un panorama completo para que ustedes puedan comprar casa con cuotas mensuales más o menos de 400.000 pesos. Vamos a empezar a entender todas esas alternativas, todos esos beneficios para que ustedes compren unas viviendas a muy, muy buen precio y a muy buena facilidad. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Y allí nos vamos a encontrar un montón de oportunidades que estoy seguro que les va a cambiar la forma de ver cómo nosotros hoy compramos vivienda. Vamos a avanzar un poco sobre esto y es antes de meternos en todo el punto del detalle, yo quiero explicar por qué nosotros deberíamos destinar nuestro dinero a comprar una vivienda. Y lo vamos a comparar con otro tipo de productos financieros o con otro tipo de activos. Muchas veces ustedes tienen la oportunidad de decir, yo tengo hoy una plata y esa plata la quiero invertir en un negocio, en unas acciones, en un fondo inmobiliario, en determinadas cosas. Y acá les vamos a explicar por qué invertir en propiedad raíz
No es que las otras inversiones sean malas, pero cómo podemos concentrar estos esfuerzos para este tipo de inversiones. Vamos a avanzar con esta parte y es que primero vamos a calcular cómo funciona la inversión, por ejemplo, en un CDT. Vamos a evaluar tres componentes importantes. Hay un tema y es el riesgo que nosotros tenemos cuando hacemos una inversión. Hay otro tema y es la cantidad de trabajo que nosotros tenemos cuando hacemos una inversión. Y ahí el otro es la rentabilidad que nos produce cuando hablamos de comprar esas viviendas con el objetivo de invertir. Cuando hablamos de esos componentes, vamos a llevar la plata, por ejemplo, a una entidad financiera y nos damos cuenta que esa plata, cuando nosotros la invertimos, el riesgo de que se pierda es muy bajito, pero la rentabilidad es muy poquita. ¿Por qué? Porque el riesgo es bajito, la rentabilidad es poquita, el trabajo es poquito. Vamos para otro escenario. Vamos cuando nosotros llevamos la plata a un mercado de acciones. Cuando nosotros colocamos la plata en acciones en diferentes compañías, puede que esa plata nos genere unos buenos retornos o unos malos retornos, no podemos controlarlos. Pero cuando invertimos en propiedad raíz, nosotros llevamos un capital, siempre vamos a saber cuánto necesitamos, a qué lo vamos a invertir y estamos respaldados en un activo. Ustedes van a saber exactamente qué es lo que tienen, qué están recibiendo, a qué derecho tienen, y todo esto nos va a permitir como un respaldo mucho mayor para nosotros hacer una inversión a futuro. Entonces, eso es lo que nos vamos a concentrar el día de hoy. Vamos a aprender cómo invertir en propiedad raíz, sea para vivir o sea para invertir, para que vamos solucionando todos esos detalles y todas esas dudas que estoy seguro que muchos de ustedes tienen. ¿Listo? Entonces vamos a entrar a detalle y vamos a preguntarnos estas razones que son bien importantes. ¿Cuánto debería invertir? ¿Cuánta plata necesito yo para invertir en un producto? ¿Cuánta plata voy a recibir más adelante si yo vendo ese activo? ¿A cuánto tiempo? Si yo no lo voy a vender, ¿cuánto tengo que invertir? ¿Cómo recibo el dinero? ¿Cuándo voy a percibir una valorización? ¿Cuándo vamos a sacar ese crédito hipotecario? Todos esos detalles son los que nosotros tenemos que empezar a identificar para que tengamos una mejor seguridad al momento de tomar una decisión de inversión en propiedad raíz. Acá, durante todo este ejercicio, vamos a hablar sobre 4 puntos fundamentales. Cómo nosotros compramos vivienda para habitarla y disfrutar nuestro espacio. Acá vamos a tener un foco muy especial y nos vamos a concentrar en ese componente tan importante. Pero también podríamos hablar de cómo nosotros compramos una vivienda para venderla en un futuro. Hoy compramos una vivienda en determinado valor, pero sabemos que ese es un activo que se va valorizando y lo podemos salir a vender más adelante. O cuando compramos una vivienda para ponerla en arriendo. Este es un gran negocio y es un negocio que se concentra en las familias, no en los grandes capitales o en los grandes fondos inmobiliarios o de inversión, sino que se concentra en familias como ustedes. Y ustedes hoy pueden tomar la decisión de comprar otra propiedad para ponerla en arriendo y que puedan recibir esa plata futura. Y hay otro mecanismo, en este no nos vamos a concentrar mucho, pero son esos mecanismos de ahorro, cómo nosotros invertimos en propiedad raíz, un mecanismo de ahorro para nuestro futuro. Entonces, vamos a hablar sobre estos 4 escenarios para que ustedes tengan unas mejores herramientas al momento de invertir. Quiero hacer un punto antes de comenzar y es explicar cómo se compra una vivienda tradicionalmente. Ustedes cómo harían ese proceso de compra de vivienda. Para Camilo, para Sara, para todas las personas que en este momento están conectadas. Y es primero partamos de lo simple, partamos de lo base y esa regla tradicional que existe más o menos para comprar una vivienda. Y es que al momento de comprar una vivienda nos vamos a dar cuenta cómo parece demasiado complicado. Y por medio de 4 o 5 ejemplos que yo tengo les voy a ir explicando cómo se vuelve más fácil, más fácil, más fácil, más fácil. Y cada vez vamos a llegar a esos puntos mucho más sencillos de gestionar. Lo primero es que hablamos de la separación. La separación es ese dinero que nosotros tenemos que invertir el día de hoy o este mes o el siguiente mes para la compra de esa vivienda. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Nosotros hoy tenemos que comprar una vivienda de 200 millones de pesos. Podríamos separar esa vivienda con el 1 o el 2% de esa vivienda. Supongamos que lo vamos a separar con 2 millones de pesos. Después tenemos que pagar lo que corresponde a la cuota inicial. La cuota inicial por lo general es el 30% del valor de la vivienda menos la cuota de separación. Entonces, para el mismo ejemplo, vamos a tener una casa que vale 200 millones, por el 30% son 60 millones, menos la separación que fueron 2, tenemos que pagar 58 millones de cuota inicial.
¿Qué es lo bonito de esto y las ventajas de comprar vivienda nueva? Y es que no tenemos que pagar esos 58 millones de una. Esos 58 millones los pagamos desde hoy hasta el momento en que nos entregan la propiedad. Entonces, por lo general pueden pasar 20, 30, 35 meses desde este momento a este momento. Por lo tanto, las cuotas nos van quedando un poco más fáciles. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. A partir de acá viene un punto bien importante, y es que viene todo el tema de la financiación, y ahí es por lo general donde se aplican los créditos hipotecarios. Vamos a poner unos ejemplos acá más explicaditos para que lo tengamos en cuenta. Lo primero es la separación. Les decimos que vamos a pagar el 1%. Hay una recomendación muy importante. Muchas veces ustedes pueden proponerle a la constructora unas diferentes formas de pago. Esto es un mecanismo muy interesante. Cuando ustedes tienen una plática en las cesantías, cuando tienen unas primas acumuladas o guardadas, cuando ustedes de pronto tienen unos ahorros, ustedes pueden llegar a la constructora y plantearle que ustedes le van a consignar un poco más de dinero, y la constructora es posible que les haga algunos descuentos financieros. Esto nos permite cumplir dos objetivos. Primero, disminuir el valor total del apartamento al generar algunos descuentos financieros. Algunas constructoras, bueno, la mayoría, pero en algunos momentos nos pueden dar unos buenos descuentos financieros. Y hay otro punto bien importante. Después, cuando nosotros damos unos abonos un poco más grandes, las cuotas, ahí lo que dice el 29%, pues se reducen, entonces nos quedan unas cuoticas un poco más bajitas. Vamos a ver unos ejemplos de cómo logramos disminuir esos puntos. Vamos al tema de la cuota inicial ahorita, como lo explicábamos. Y el tema de la financiación, acá me gusta mucho hablar sobre esto, y es que nosotros normalmente, para este apartamento que estábamos hablando de 200 millones, tendríamos que pagar 140 millones con un crédito hipotecario. ¿Qué pasa con este momento? Cuando nosotros sacamos esa deuda con un banco, cuando vamos a sacar esa financiación con un banco, tenemos que pagar una cuota. Esa cuota se concentra en tres componentes importantes: abono a capital, intereses y unos seguros. Los seguros, entre más adultos seamos, los seguros van a ser un poco más costosos. Entre más jóvenes, mucho más baratos. Vamos por el otro componente, el abono al capital y los intereses. Muchas veces cometemos el error y decimos: yo no voy a sacar una deuda o un crédito hipotecario porque termino pagando el doble de plata, porque termino pagando el triple de plata. Esto parece demasiado loco, pero puede ser una realidad si lo miramos mal. Si nosotros decimos, para sacar un crédito hipotecario, por ejemplo, de 140 millones, tenemos que pagar, no sé, 1.400.000, 1.500.000, y lo multiplicamos por 240 meses, ese ejercicio nos da como que sí terminamos pagando casi 3 veces la deuda. Pero no lo podemos ver así desde ese lado, porque tenemos que ser conscientes que uno, pues no es lo mismo hoy pagar 1.400.000 a pagar 1.400.000 en 1, en 5, en 10, en 15 años. Cambia completamente la proporción. Pero por el otro lado, que es muy relevante y es muy importante, y es que el dinero tiene un costo en el tiempo, ¿sí? Entonces ahí nosotros lo que estamos pagando es aprovechar ese recurso de otra persona para nosotros poder financiar esos inmuebles. Yo les voy a enseñar, por el contrario, cómo yo tengo la visión donde nosotros decimos es cómo se compran viviendas con el 35% de la vivienda, ni siquiera con el 100%. ¿Y cómo hablamos que ese 70% no lo tenemos que pagar nosotros tal cual como lo decimos, sino empezamos a hablar de otros mecanismos completamente diferentes que vamos a ir conociendo a detalle cuando vamos avanzando en la conferencia? Recuerden que cualquier pregunta que tengan, cualquier inquietud, me las pueden hacer. Acá veo que muchas personas ya están solicitando información, ya están escribiendo. Me gusta mucho recibir todo ese tipo de preguntas, y ahorita vamos a ir respondiendo cada uno de estos detalles. ¿A cuánto tiempo voy a pagar ese crédito hipotecario? Vamos a pagar ese crédito hipotecario a un plazo, vamos a pagar ese crédito hipotecario a un plazo de 5 a 20 años, donde nos permite que nosotros tengamos un tiempo ideal para poder comprar esa vivienda, para que nosotros tengamos un tiempo ideal para nosotros pagar esos componentes, pagar esas cuotas, que nos queden mucho más fácil para nosotros. Entonces, vamos a ver cómo se hace ese ejercicio tan importante de financiar esa deuda y cómo aplicar esos subsidios de vivienda. Vamos a hacer el primer ejemplo.
vamos a poner el primer ejemplo acá que me parece bien importante y es vamos a concentrarlo con esta parte. Vamos a suponer un apartamento que vale 150 millones de pesos. Un apartamento que vale 150 millones de pesos, ¿cómo lo vamos a pagar? Vamos a suponer una separación de 2 millones de pesos. Hoy vamos a separar ese apartamento con 2 millones de pesos. ¿Tenemos que tener los 150? No, para nada. No tenemos que tener esos 150 millones. Solo vamos a pagarlo con 2 millones de pesos. De ahí tenemos que pagar el 30% de esa vivienda. Son 45 millones de pesos. 45 millones de pesos menos la separación, que son esos 2 millones de pesos. Entonces ahí dice que tenemos que pagar 43 millones de pesos. Cuando nosotros tenemos que pagar esos 43 millones, lo que hacemos es que lo vamos a dividir en 36 cuotas iguales. 36 cuotas iguales mensuales de 1.195.000. Recuerden estos datos, recuerden estos números que me parecen importantes. Yo estoy seguro que muchos de ustedes puede ser súper complicado pagar unas cuotas mensuales de 1.195.000 pesos para un apartamento de 150 millones. Hoy les voy a explicar cómo bajamos esas cuotas, cómo vamos a hacer que eso sí sea posible para que a ustedes les quede mucho más fácil. Cuando ya pagamos esa plata, esa cuota inicial, nosotros quedamos con una deuda del 70%, que equivale a 105 millones de pesos. Pero vamos a entrar al detalle y cómo vamos a pagar esos 105 millones de pesos. Podemos ir y sacar un crédito hipotecario a una entidad financiera y nos van a quedar unas cuotas mensuales aproximadamente de 1.100.000, 1.084.000. ¿Cómo se paga eso? Estoy seguro que muchos de ustedes hoy pagan arriendo. Muchísimas familias, como lo decía ahorita, un gran porcentaje de las familias de Latinoamérica pagan arriendo. Y entonces acá nosotros empezamos a pagar arriendo y siempre vamos a pagar arriendo al propietario de esa vivienda. Pero ¿qué pasa si nosotros nos apretamos un poco a pagar ese 30%, esos 45 millones, recibimos ese apartamento, dejamos de pagar arriendo y pasamos a vivir a nuestro apartamento y ya no pagamos un arriendo, sino que pagamos el valor de la cuota de financiación de nuestro apartamento? Estoy seguro que es muy diferente cuando uno paga 1.000.000 de pesos al propietario de una vivienda a cuando pagamos 1.000.000 de pesos a nuestra vivienda, a la vivienda donde vamos a vivir, a la vivienda donde vamos a estar. Entonces cambia todo el panorama, pero acá vienen unos factores importantes y eso es lo que más bonito me parece a mí de mi trabajo, y es cómo podemos hacer posible que muchas familias, que personas que de pronto se ganan un salario mínimo, 2 salarios mínimos, 3, 4, 5, 6, y de pronto no pueden pagar 1.200.000 o 1.100.000 de cuota mensual, podamos disminuir esos valores. Y ahí es donde me quiero concentrar el día de hoy, para que conozcamos todas las oportunidades, todos los detalles sobre cómo comprar vivienda mucho más fácil. Lo primero, vamos a entender que para nosotros lograr disminuir todos estos valores, lo podemos hacer mediante varios mecanismos. Lo primero, podemos calcular la plata que ya tengamos en las cesantías. Por ejemplo, en protección, en determinados fondos, vamos a ir a retirar esa plata de las cesantías para que la destinemos acá. Nosotros podemos aprovechar las cesantías para diferentes objetivos. El principal, para este caso, es para todo lo relacionado con compra de vivienda. Entonces, ustedes pueden comprar en este momento casa sacando parte de las cesantías que tienen y eso les sirve para la cuota inicial o para la separación o para disminuir los valores. Para las personas que de pronto no saben o que no tienen toda la información alrededor de esto, las cesantías es un salario mensual por cada año trabajado. Quiere decir que si yo me gano aproximadamente 2 millones de pesos, yo voy a recibir en febrero 2 millones de pesos. ¿Cómo propongo yo que deberíamos utilizar las cesantías? Primero, vamos a revisar cuánta plata tenemos acumulada de cesantías. Es posible que ustedes tengan de 2, de 3, de 5, de 10 años la plática guardada. Entonces, si hoy decidimos comprar, podemos ir al fondo donde nos las administran, retiramos el valor de las cesantías y ahí puede que ya tengamos 3, 5, 10 millones de pesos para que compremos esa vivienda. Con eso podemos pagar la separación. Pero nosotros ya sabemos que en los próximos febreros, es decir, febrero de 2021, 22, 23, vamos a recibir otra plática de las cesantías. Entonces podemos proyectar con la constructora, hacer un plan de pago
donde tengamos en cuenta esa plática para que nos queden unas cuotas mucho más fáciles o cómodas de pagar. Acá vamos a hablar también sobre las primas. Con las primas ya no es un mes de salario, sino que es un mes de salario dividido en dos pagos. Un primer pago en junio y un segundo pago en diciembre. Entonces esa plática también la podemos usar. Por lo general uno no tiene esta plática acumulada en un fondo, sino que esa plática nos la entregan todos los junios y los diciembres y muchísimas de las personas pues se la gastan y es una oportunidad para que destinemos esa plata para la compra de nuestra vivienda. Hasta acá quisiera responder algunos de los ejemplos de las consultas y de las preguntas que nos están haciendo para que tengamos ahí un poco de información y detalles para poderlos acompañar. ¿Listo? Acá nos están haciendo una gran cantidad de preguntas, nos están preguntando un montón de cosas sobre los planes de pago, cómo saberlos, cómo analizarlos, cómo organizar todos estos puntos. Ya les voy a explicar acá con esto que me gusta mucho, que puedan conocer todos los detalles. Bueno, acá nos hace una pregunta muy interesante. ¿Qué pasa si me entregan el apartamento en el 2023, estamos en el 2020, me toca pagar la cuota y el arriendo donde estoy mientras nos paguen el mío? Sí. Y ese es un punto que es como la parte más importante. Cuando uno va a comprar vivienda, pues siempre el punto más difícil es esos primeros meses, esos primeros 3 años, porque nosotros normalmente estamos pagando arriendo donde vivimos y adicional tenemos que empezar a pagar la cuota inicial del apartamento. Entonces van a ser 3 años exageradamente duros. Por lo general siempre le digo a las personas que son 3 años muy duros. ¿Cómo hacemos para que esos 3 años sean mucho más suaves? ¿Cómo facilitamos esa gestión? Lo primero es que para hacer que esos sean mucho más fáciles, podemos empezar a ahorrar. Entonces utilizamos lo de la cesantía, las primas y todos esos detalles para que sea mucho más fácil. Pero si no tenemos la facilidad de ahorro y de pronto no tenemos la facilidad de generar más ingresos, ahí es donde les quiero explicar cómo aplican los subsidios de vivienda, que son unas grandes alternativas para muchos de nosotros. Acá también Carolina nos acaba de preguntar sobre subsidios, qué aplica, qué no. Bueno, acá tenemos grandes preguntas que nos están haciendo para que vamos a responder cada uno de estos detalles. Vamos con el segundo ejemplo. Ahorita les explicaba que para comprar una vivienda de 150 millones teníamos que pagar unas cuotas mensuales de casi 1.200.000. Pero miren que cada vez con los ejemplos les voy a enseñar cómo podemos disminuir un poquito esos valores para que sea mucho más fácil bajar esa cantidad. Lo primero, vamos a decir es que nosotros vamos a comprar el mismo apartamento que teníamos ahorita, el mismo apartamento, y ese apartamento lo que vamos a tener es que ese apartamento lo vamos a pagar, primero, con 3 abonos de cesantías. ¿Cuáles? Las cesantías de este próximo febrero, del otro febrero y del otro febrero posiblemente. Entonces vamos a empezar a organizar esos planes de pago que nosotros sí podamos hacer. Vamos a suponer unos abonos con las primas. Entonces vamos a calcular que en diciembre vamos a recibir una prima. Estoy acá suponiendo un salario de, por ejemplo, una familia que tengan 2 salarios mínimos. O una persona que se gane 2 salarios mínimos y tenga otra persona que se gane otros 2 salarios mínimos. Entonces que uno pague las cosas de la casa nueva y otro de la casa donde están viviendo. Entonces, ¿qué vamos a pasar con esto? Vamos a proyectar que vamos a tener ahorrados en 3 años, vamos a tener más o menos 5.100.000. Y que en cesantía y que en prima vamos a tener otros 5.100.000 con las 6 primas. Entonces, ¿cómo queda la matemática? 150 millones por el 30% son 45 millones, menos 2 millones de pesos de separación, menos 5.100.000, menos 5.100.000, nos quedan 32.800.000 por pagar. Y eso lo vamos a dividir en 36 cuotas mensuales. Nos van a quedar unas cuotas mensuales de 911.000. Miren que va bajando un poquitico. No nos han dado subsidios, hasta el momento vamos a pagar exactamente la misma cantidad de dinero, vamos con la misma estructura, pero ahora sí, ya les quiero explicar cómo aprovechamos los subsidios del gobierno nacional, de las cajas de compensación y demás para hacer este proceso mucho más fácil. Antes de hablar de subsidios, me parece importantísimo contarles unos puntos claves. ¿Cómo se clasifican las viviendas? Tenemos 3 tipos de clasificación de viviendas. Viviendas VIP, que son vivienda de interés prioritario.
Segundo, tenemos las viviendas BIS, vivienda de interés social, que son las viviendas que no superan los 150 salarios mínimos en las ciudades más grandes, que son viviendas aproximadamente para entrega en 2022 de 150 millones. Y después vamos para el otro componente, que son las viviendas no BIS, es decir, las viviendas de más de 150 salarios mínimos. ¿Por qué les quería explicar esto? Porque los subsidios, hasta este fin de semana, los subsidios solo se aplicaban a las viviendas BIS. Y ahora ya se pueden aplicar unos subsidios a las viviendas BIS y otros subsidios a las viviendas no BIS. Vamos a ver cuáles son los ejemplos, cómo funcionan y cómo operan este tipo de subsidios y beneficios. En este momento tenemos varios tipos de subsidios. Tenemos unos subsidios del gobierno nacional, que son los subsidios Mi Casa Ya. ¿Qué son estos subsidios? Estos subsidios nos entregan dos partes importantes. Nos entregan una platica y fuera de eso nos entregan un porcentaje de la tasa de financiación de nuestro crédito hipotecario. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo, cómo funciona y cómo aplica y cómo es importante para nosotros. Hay otro subsidio que es el de las cajas de compensación familiar. Ese subsidio nos lo entregan cuando estamos afiliados a cualquier caja, en Antioquia, en Barranquilla, en Bogotá, en Villavicencio, en cualquier parte existen las cajas de compensación y son otros subsidios que nos entregan a nosotros para poder comprar nuestra vivienda. Algunas alcaldías también tienen subsidios. Por ejemplo, en este momento Medellín tiene algunos tipos de subsidios, Bogotá, y cada una de las alcaldías existen algún tipo de incentivos o de subsidios para comprar vivienda para determinadas poblaciones que vamos a empezar a detallar cuáles son esos requisitos. Más o menos en agosto del año pasado salió algo que se denomina la concurrencia de subsidios. Y estos son unos beneficios muy importantes porque antes una persona podía aplicar a un subsidio o al otro. El gobierno nacional organizó para que tanto este subsidio como este subsidio se pudieran unir. Y a partir de ese momento una persona puede recibir, por ejemplo, 30 salarios mínimos, casi 30 millones de un lado y 20 millones de otro lado. Eso me permite tener mucho más dinero para disminuir el valor de mi apartamento. ¿Listo? Entonces ahí es cuando hablamos de la concurrencia de subsidios, que es unir el primero con el segundo y en algunos casos el tercero. Es decir, una familia podría llegar a recibir 3 subsidios para la compra de una vivienda. Una oportunidad enorme. Cuando hablamos del quinto subsidio, es el subsidio que acaba de firmar el presidente de la República. Ese subsidio que permite que las personas que quieran comprar una vivienda más costosa de tope BIS, es decir, de más de 150 salarios mínimos, lo puede hacer con unos incentivos, lo puede hacer con unos beneficios. Y vamos a ver unos ejemplos sobre cómo disminuiría esto. Antes de ver los números, me parece importante ver los requisitos para que nosotros sepamos si aplicamos o no podemos aplicar. Existen unos requisitos o unos detalles más puntuales, pero estos son los requisitos principales para cada uno de los tipos de subsidios y los vamos a ir explicando a detalle. El primero, cuando nosotros vamos a ir a aplicar a la caja de compensación familiar, podemos recibir un subsidio si nuestro ingreso está entre 0 y 4 salarios mínimos. Entonces, quiero que todas las personas en este momento se vayan haciendo una idea y se vayan a ir organizando y vayan a ir diciendo, listo, yo puedo aplicar a este, yo puedo aplicar a este, ¿o a cuál puedo aplicar? ¿Listo? Entonces, primer componente importante. Si yo me gano de 0 a 4 salarios mínimos, quiere decir que puedo aplicar al de la caja de compensación familiar por ingreso. Ya vamos a ver los otros requisitos. Si yo me gano de 0 a 8 salarios mínimos, es decir, hasta casi 7 millones de pesos, yo puedo aplicar o al de la caja o al de Mi Casa Ya, que es el del gobierno nacional. ¿Listo? Si yo me gano entre 4 y 8 salarios mínimos, no puedo aplicar al de la caja de compensación familiar. Ese no me lo permite. ¿Listo? Vamos para el otro lado. No podemos tener una vivienda. Vamos a dejar el subsidio no BIS para el final. Este se nos sale este primer componente. No podemos ser propietarios de una vivienda en todo el territorio nacional o de una propiedad. Esto es muy importante. Muchas veces pasa que a las familias les dan un lotecito y se lo entregan a 5 personas de la familia. Entonces, a veces uno puede tener un lote chiquitico o una participación de, no sé, la terraza o alguna parte. Por tener una propiedad, ya nos perdemos la oportunidad de tener ese subsidio. ¿Listo?
Si años atrás, en algún momento tuvimos una propiedad, pero en este momento no tenemos una matrícula, no tenemos información que la propiedad es a nombre de nosotros, pues ya sí podríamos solicitar el subsidio. ¿Listo? Entonces, lo importante es que cuando vamos a registrar, a solicitar el subsidio, no tengamos ningún activo inmobiliario en nuestro patrimonio. Vamos para el tercer componente, este es importantísimo. No podemos haber recibido algún subsidio en años anteriores. ¿Qué puede pasar? Muchas veces hace 3, 4 años o 10 años recibieron un subsidio de la caja de compensación para comprar la casa donde hoy viven. Ustedes vendieron la casa, ya quieren comprar otra casa y van a ir a aplicar subsidio y pues por la propiedad podrían aplicar porque ya no la tienen. Pero ustedes ya recibieron un subsidio, entonces no pueden aplicar a otro subsidio de los de Mi Casa Ya y caja de compensación. Recordemos que el subsidio Novis es por otro lado. Hay otro punto bien importante y es tener un crédito preaprobado para la adquisición de una vivienda o una carta de aprobación del crédito. Esto es muy importante porque quiere decir que para la caja o para el gobierno nacional es indispensable que ustedes reciban un subsidio si tienen un crédito aprobado para poder avanzar. Ahorita nos hacían una pregunta y nos decían, bueno, ¿qué pasa con las personas que tienen de pronto reportes negativos en data crédito o en centrales de riesgo? En esos casos, es posible que no nos den un crédito aprobado y por eso es posible que no nos den un subsidio. Entonces es muy importante solucionar estos temas para poder acceder a esto. También puede ser que si hoy justo nos conseguimos un reporte negativo, no quiere decir que no podamos comprar vivienda, porque el crédito hipotecario se necesita al menos 6 meses antes de la compra de la vivienda. Pero sí es fundamental que vamos organizando todo ese tema financiero para que no vamos a tener esos reportes negativos. Hay otro punto importantísimo y es aplicarlo a una vivienda BIS o BIP. Si nosotros vamos a aplicar a este tipo de subsidios, no podemos comprar una vivienda de 200, 300, 400 millones. Para eso existe el subsidio no BIS, que es otro que vamos a hablar ahorita. ¿Listo? Entonces, acá ya sí me gusta presentarles más ejemplos. Acá me siento muy feliz de contarles todos estos detalles y vamos a ver cómo se compra una vivienda del mismo valor que les enseñé ahorita, que normalmente tendríamos que pagar unas cuotas mensuales de casi 1.200.000, ¿cómo las vamos disminuyendo? ¿Cómo las vamos bajando? Un apartamento vale 150 millones, la misma fecha de entrega, pagamos una cuota de separación de 2 millones. Vamos a calcular que nosotros podemos aplicar a un subsidio de 20 millones, puede ser con la caja de compensación o con Mi Casa Ya. Un subsidio de 20 salarios mínimos, por lo general, es para las personas que se ganan entre 2 salarios mínimos, es decir, más o menos 1.700.000, y 4 salarios mínimos, es decir, más o menos 3,5 millones. ¿Listo? Entonces, si una familia está entre ese salario y ese salario, este es el ejemplo perfecto. Entonces, una persona se para con 2 millones y ahí vamos a calcular una platica, por ejemplo, de las cesantías y de las primas. Vamos a calcular 3 primas, 3 cesantías. Entonces son 1.700.000 de cada cesantía por 3 años, nos da 5.100.000. 6 abonos de primas por 850.000 pesos nos da 5.100.000. Entonces ahí ya tenemos 10.200.000. Resulta que esos 45 millones, es decir, de los 150 millones, le sacamos el 30%, ¿cómo lo vamos a pagar? Primero, la separación, los 2 millones. Después, pagamos los 5.100.000. Después, los otros 5.100.000. Después descontamos el valor del subsidio, los 20 millones de pesos. ¿Qué pasa con eso? Entonces ya nos queda un saldo restante y ese saldo lo vamos a dividir en 36 cuotas mensuales de 355.600 pesos. Miren cómo nos baja esa cantidad de plata. Miren cómo ya nos queda de fácil. Acá tenemos que tener en cuenta varios componentes. Primero, si tenemos el subsidio o no aprobado para que lo podamos utilizar ahí. Segundo, algunos proyectos inmobiliarios no nos reciben todo el subsidio en la cuota inicial, sino que no lo reciben en la parte grisecita, en la segunda parte. Entonces tenemos que revisar cuándo sí y cuándo no lo reciben. Y el otro punto, es posible que se apliquen algunos intereses financieros según cómo organicemos la forma de pago. Si damos mucha plata al final o si damos mucha parte al principio, pueden ser o descuentos o recargos financieros. ¿Listo? Pero viene otro momento bien importante. Ya pagamos ese 30% inicial
con las primas, las cesantías, el subsidio, la separación, todo eso, nos quedó más fácil, porque en este momento, si yo ya estoy pagando arriendo y me dicen que tengo que pagar para mi casa propia más o menos 355.000 pesos, yo digo que cambia la cosa, yo digo que el panorama es diferente, ¿sí? Entonces ahí es cuando ya uno le favorece a las personas para que puedan comprar vivienda mientras están pagando arriendo, y ahí es cuando decimos dejar de pagar arriendo sí es posible cuando compramos nuestra casa propia. Vamos para el segundo componente, bueno, el tercer componente, que es el tema de la financiación. Tendríamos que sacar un crédito hipotecario por 105 años. Crédito de 105 años, normalmente las cuotas nos quedarían de 1.084.000 pesos. Pero resulta que el subsidio, por ejemplo, Mi Casa Ya, que es el del gobierno nacional, nos entrega un beneficio. Y él dice, vea, usted normalmente un banco como Bancolombia, Colpatria, la vivienda, le van a prestar esos 105 millones a una tasa del 10% de intereses. El gobierno, muy querido, le dice, no, yo le pago casi la mitad de esos intereses. Quiere decir que el gobierno paga más o menos 5 puntos de ese 10%. ¿Qué pasa con eso? Las cuotas quedan mucho más bajitas. Eso nos disminuye las cuotas y hace que sea mucho más fácil pagar nuestro arriendo, nuestra cuota del apartamento. Miren cómo ya cuando vivimos en nuestro apartamento no tenemos que pagar una cuota de 1.084.000, sino una cuota de 846.000 pesos. Cambia el panorama y hace que sea mucho más fácil hacer este ejercicio. Acá quiero explicar algunos otros detalles, pero antes de eso quiero responder algunas otras de las preguntas que me están haciendo acá y me parecen bien importantes acompañarnos. Bueno, ¿cómo puedo analizar si es mejor pagar toda la cuota inicial de una vez a los 36 meses? Es decir, ¿es mejor pagar todo de una o esperar los 36 meses? Oscar, un muy buen punto. Pues primero, hay muchas personas que les gusta no tener deudas, entonces pagar todo de una es una gran opción versus otra. El proyecto inmobiliario muchas veces te puede ofrecer un descuento financiero. No todo lo ofrece. ¿Qué es eso? Que nosotros lo que podemos hacer es que cuando vas al proyecto inmobiliario le dices, bueno, yo ya tengo la forma de pagar los 45 millones. Y el proyecto te puede hacer una evaluación y te dice, listo, yo te recibo esos 45 millones y te puedo dar un descuento financiero de X monto. Eso hace que recibas una plática adicional, pues no, bueno, que disminuyas el valor de la vivienda. Eso puede ser una muy buena alternativa. Hay otra, y es que muchas veces no tenemos de pronto la disponibilidad de sacar mensualmente una plata, pues porque está el problema de pagar arriendo, otras condiciones. Entonces es un mecanismo importante también destinar esa plata para salir de esas deudas y tener todo eso. Es importante evaluar qué nos entrega la constructora, cuál puede ser ese beneficio financiero o dónde la tenemos, qué beneficio nos puede entregar adicional financiero. Pero sí es importante, la recomendación que yo les doy es nunca se pongan a ahorrar hasta tener el 30% para comprar una casa. Esa es la recomendación que yo, Felipe, siempre le digo a las personas, nunca es la mejor recomendación. ¿Por qué? Entonces hoy empiezan muy juiciosos a ahorrar 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, te ahorran 4, 5 años, X cantidad de tiempo hasta que tengan 50 millones. Ustedes durante ese tiempo no tuvieron un activo, pero ustedes ya tienen una plata. Cuando van a comprar esa casa ya vale 50 millones más a que si lo hubieran comprado 5 años atrás. Entonces yo lo que les recomiendo es hoy, si tiene una facilidad, 5, 3, 10, 15 millones, dependiendo del valor de la vivienda, es mejor que empiecen a pagar la vivienda, van abonando al valor de la vivienda con cuotas que sí puedan pagar, y cuando vayan a ir abonando todos esos valores, en ese momento, ahí sí ustedes pueden recibir toda la valorización y todo ese proceso, porque si no, la vivienda cada vez se vuelve más costosa. Es más lo que se vuelve la vivienda más costosa mediante valorización y que muchas veces lo que uno termina ahorrando sin tener esa vivienda. Espero hoy poderte responder, Oscar. Luisa nos pregunta, ¿pero qué pasa si apenas me entreguen el apartamento del 2023? Bueno, sí, efectivamente, pues ahí decíamos que nos toca pagar el arriendo mientras estamos viviendo. Los independientes también pueden aplicar a subsidios. Los independientes pueden aplicar a subsidios del gobierno nacional, pero les doy una recomendación muy importante. No desaprovechen la caja de compensación. Entonces los invito para que se afilien, por ejemplo, a la caja de compensación. Eso realmente es muy económico y les puede entregar unos muy buenos beneficios. Entonces hay una oportunidad muy importante para que lo tengan.
Nos decían, si ya arreglé el saldo que me pareció en DataCrédito, ¿cuánto tiempo debe esperar para que me aprueben un crédito hipotecario? Normalmente, cuando tienes un problema en DataCrédito o en centrales de riesgo, quedas reportado o reportada el doble del tiempo de lo que incurriste en la deuda. Por ejemplo, si yo me atrasé con una mora de 90 días, por lo general quedo como el doble de tiempo, como 180 días reportados. Entonces, cuando termine de pasar eso, ya me queda transparente toda la parte. Si no estoy mal, son como 2 años como máximo para limpiar todo tipo de reportes negativos que yo tengo. Si yo compro una vivienda usada, ¿hay algún tipo de beneficio por parte del gobierno? No, todo este tipo de viviendas son para incentivar la construcción, para incentivar la venta de vivienda nueva, para esa primera casa de cada uno de ustedes. Bueno, ahí van muchas preguntas, me encanta que me vayan haciendo muchas preguntas, voy a tratar de responder ahorita al final muchas de las inquietudes que nos están haciendo, estoy muy pendiente de cada uno de ustedes, acá veo un boleo de preguntas, y bueno, la idea es poderles solucionar todas estas inquietudes que tienen. Y también recuerden que esto va a quedar publicado en los portales de nosotros para que ustedes los puedan consultar en conisa.com, vamos a tener un material muy chévere para que cada uno de ustedes pueda aprovechar todos estos beneficios. Vamos a hablar sobre otro punto, vamos a hablar sobre lo que les decía ahorita de la concurrencia de subsidio. Cuando el gobierno nacional nos dice, venga, usted puede aplicar al de la caja de compensación, pero también puede aplicar al de mi casa ya. Acá no tenemos el ejemplo con el de las alcaldías locales porque ese sí es muy específico, ese sí es con unas poblaciones muy puntuales, pero vamos a poner el general, el que muchas personas pueden aplicar. Para este ejercicio, lo más importante que quiero que se ubiquen es que para este de concurrencia solo pueden aplicar familias que se ganen hasta 2 salarios mínimos. Familias o personas, pueden ser personas independientes. Si yo me gano hasta 1.700.000 más o menos, este ejemplo es para ustedes. ¿Listo? Si se ganan más de eso, este ejemplo no es para ustedes. Vamos a verlo. Primero, vamos a pagar ese apartamento de 150 millones de pesos. Vamos a pagarlo de la misma forma, una separación de 2 millones, vamos a pagar un subsidio a la cuota inicial, vamos a solicitar un subsidio a la cuota inicial por 20 salarios mínimos. Eso nos da aproximadamente 20 millones. Acá hay un punto que nos hacían en una pregunta y es, ¿por qué calculo 20 millones si son 20 salarios mínimos? Porque estoy calculando que ese subsidio es en el 2023 o en el 2022. Quiere decir que hoy estamos en 877.500 y eso va subiendo, te lo calculo más o menos con un contexto de 1 millón de pesos. Aplicamos ese subsidio, toda la parte de arriba está tal cual como la teníamos, ¿listo? Como en el ejemplo anterior, tenemos todo lo que son los abonos extra, las cesantías, las primas, todos esos detallitos, la parte dura cuando tenemos que comprar esa vivienda durante esos primeros 3 años, mientras estamos pagando arriendo y pagando nuestra vivienda. Pero viene un punto que me gusta mucho. En ese momento, lo que pasa es que ustedes, por ejemplo, reciben el apartamento, recibimos eso y tenemos una deuda gigante de 105 millones de pesos. Pero acá pasan 2 partes muy importantes. La primera es que nos entregan un subsidio de más o menos 30 salarios mínimos, una buena cantidad de dinero. Y fuera de eso, nos entregan un apoyo a la tasa de interés. Nos baja la mitad de la tasa de interés. Ahí es cuando nosotros aplicamos esos componentes y la cuota nos baja muchísimo. Y ahí nosotros vivimos en nuestra casa, pero cuando vivimos en nuestra casa, ya dejamos de pagarle arriendo al que antes nos cobraba y le pagamos al banco durante estos años unas cuotas mucho más bajitas como si fueran un arriendo. Pero ya vamos a disfrutar nuestra casa, vamos a disfrutar de ese espacio para cada uno de nosotros. Hasta acá era la primera presentación de lo que yo tenía, de todo este tipo de alternativas para comprar vivienda, para todos los mecanismos, para nosotros aprovechar todas esas oportunidades que nos entrega el gobierno nacional y todos los beneficios. Quiero hacer una cuñita extra y explicarles un poco cómo funciona ese subsidio no bis, ese subsidio que nos acaba de decretar el gobierno nacional para que muchos de ustedes que quieren comprar una vivienda de 200, 300, 400 millones puedan acceder a esa vivienda. Hay un punto bien importante, ¿cómo funciona ese subsidio? Ese subsidio funciona mediante la siguiente forma. Primero, aplica para nosotros utilizar, para comprarlo en apartamentos o casas que valgan entre 150 salarios mínimos y 500 salarios mínimos. Es decir,
entre 130 millones de pesos y 430 y punta, 450 millones de pesos. Si quieren comprar una casa entre esos rangos, es una gran oportunidad. ¿Cómo funciona ese detalle del subsidio? Ustedes compran la vivienda, lo que busca este subsidio es que va a entregar 100.000 subsidios para compras de vivienda que se adjudiquen desde hoy hasta el 2021, es decir, 2020 y 2021, o hasta que se acaben los 100.000 subsidios. Yo, Felipe Restrepo, considero que esos subsidios se van a acabar rápido. Entonces es importante que las personas que quieran aprovechar, pues compren esas viviendas que están para un plazo próximo para que puedan aprovechar todos esos beneficios. ¿Cómo es el beneficio? Vamos a suponer que yo me voy a comprar una casa de 200 millones de pesos y la cuota de mi crédito hipotecario me queda, por ejemplo, en 2.200.000. El gobierno lo que hace con las entidades financieras, lo que hace es que me ayuda a pagar una parte de esa cuota y me da más o menos 439.000 pesos del valor de esto. Quiere decir que lo que pasa es que la cuota se valía 2.200.000, le quito los 439.000 pesos, ya me quedan con unas cuotas como 1.700.000 y punta. Entonces, eso es lo que me ayuda a disminuir, es una gran ayuda para todos nosotros. Entonces, si ustedes quieren una vivienda, es la gran oportunidad para esto. ¿Cómo seleccionar esas viviendas? Por lo general son las viviendas que están para entrega en 3 meses, entrega inmediata, en 6, en 12 meses. Las viviendas que ya están prácticamente terminadas o próximas a terminar, que pueden aplicar a este subsidio para la compra de vivienda, subsidio no bis. Acá quiero aprovechar también para responderles otras preguntas. Acá quiero aprovechar porque nos han hecho muchísimas preguntas. Tenemos muchas solicitudes que nos hacen y me encanta poder responder. Creo que esta es la parte más interesante cuando vamos respondiendo todas estas inquietudes que nos hacen. Para personas independientes, ¿qué opciones hay? Lo que les contaba ahorita, existen muy buenas opciones. Nosotros podemos, como independientes, sacar un subsidio de mi casa ya al gobierno nacional. Lo importante es que podamos acceder a un crédito hipotecario. Y la invitación que yo les hago es a que se afilien a una caja de compensación para poder recibir esa otra parte del subsidio. ¿Qué recomendación nos daría si tenemos unos ingresos de más o menos 5 millones, comprar una vivienda por leasing o por crédito hipotecario? Yo creo que acá no nos deberíamos enfocar mucho en si la compra de la vivienda es por leasing o por crédito según los ingresos, sino que es importante entender cómo es nuestra figura de patrimonio. Yo creo que ahí te podríamos dar una asesoría más especializada con el equipo de Conins o el equipo de nuestra compañía para darte toda esa asesoría, pero acá lo más importante es tener un poco de claridad sobre cuáles son los beneficios del leasing, cuáles son los beneficios del crédito hipotecario. ¿Dónde está el patrimonio? ¿Cómo está la parte tributaria? ¿Cuáles son los cupos? ¿Cuál es la capacidad? Un montón de detalles que podemos analizar a detalle y nos entrega unas buenas alternativas. Listo, para acceder a ese subsidio no bis debo tener escriturada la vivienda. Bueno, ese subsidio bis se adquiere también con los trámites del crédito hipotecario, entonces es un proceso como en conjunto. La vivienda debe ser nueva, no es una vivienda pues que ya tenga, sino que es las viviendas que se están recibiendo, que se van a recibir en este momento. Si ya tenemos un crédito hipotecario, ¿podríamos aplicar para los subsidios bis? No. Si ya el crédito lo tienen es porque ya tienen una vivienda, ya tienen un patrimonio a nombre de ustedes, entonces ya no podríamos como reversar eso porque ya tienen la vivienda a nombre de ustedes. Para aplicar a los subsidios bis, la vivienda debe estar antes de diciembre del 2021, lo cual da muy poco tiempo para pagar la cuota inicial. ¿Qué recomendación nos da? Muy buena pregunta. Ese subsidio no bis incentiva mucho para esas viviendas que se están construyendo y que las personas pueden pagar esa cuota inicial. Muchas veces va a ser un poco más apretado. Hay dos mecanismos importantes. Primero, es que se puede pactar con la constructora, en algunos de los casos, que no se paga el 30% de la vivienda, sino el 20% de la vivienda. Eso hace que tengamos que pagar de cuota inicial más poquita plata. Y en el crédito hipotecario vamos a financiar el 80%. Algunas entidades nos permiten no el 60, no el 70, sino el 80%. Quiere decir que al principio pagamos menos plata, después vamos a pagar un poco más de plata en el crédito, pero como el crédito es financiado, nos salen unas cuotas mucho más bajitas. ¿Listo? Aunque tengamos ya un crédito, aún no contamos con una vivienda, ¿aplican los subsidios? Claro que sí, ahí ya se aplican. Es muy diferente si nosotros tenemos un crédito, por ejemplo, de libre inversión, si tenemos un beneficio de determinado foco, podemos aplicar a comprar una vivienda y podemos aplicar a los subsidios. Yo, por ejemplo, puedo en este momento tener una tarjeta de crédito y una deuda de un carro,
pero si mi capacidad financiera me da para comprar una vivienda, yo puedo sacar un crédito, comprar una vivienda y aplicar todos los subsidios perfectamente. Vamos acá a responder otras preguntas que nos hacen. Ya casi se nos está acabando el tiempo. Vamos a dar 2 minuticos para responder estas, pero nos encanta todas las inquietudes que están saliendo y eso es lo más bonito, poder solucionar todo este tipo de inquietudes. En Colombia, especialmente en Bogotá, es difícil lograr ahorrar para una cuota inicial. Cada vez es más cara la vivienda y los aumentos del salario no crecen a ese ritmo. Es posible lograr comprar una vivienda con casi toda la financiación de parte del banco. Pues ese es un muy buen punto. Por eso ahí la recomendación que les damos es también buscar esas viviendas que de pronto nos permiten incluir ese subsidio en la cuota inicial, ya que las entidades financieras por lo general solo nos financian más o menos el 80%, algunas el 90%, pero son unos casos muy extremos. Entonces, lo típico y lo normal es el 70 o el 80%. Es muy importante que primero, la recomendación que yo le doy casi a todas las personas es, hagamos un ahorrito, tengamos una facilidad de no empezar desde cero, tener 4 o 5, dependiendo el monte del apartamento que vamos a comprar. Si vamos a comprar uno bis, por ejemplo, tener al menos unos 5, 6, 7 millones de pesos, empezar a tener un poquito, a partir de ahí ya nosotros podemos comprar el apartamento, nos quedan cuotas bajitas, aplicamos los subsidios y todo el panorama se nos da muy fácil. Si tengo un contrato por hora labor y estoy en riesgo de si en cualquier momento yo tengo el dinero ahorrado y empecé a trabajar el 15 de febrero de este año, me imagino que acá la pregunta es si podría aplicar a comprar un apartamento. Lo más importante es que debes revisar si una entidad financiera te puede entregar el crédito hipotecario. Entonces, ese es un punto bien importante para poder avanzar en el proceso. Por el tema de los subsidios es, si cumple las condiciones, el subsidio te lo entrega, ¿sí? Entonces, lo importante es revisar si tienen facilidad de sacar un crédito hipotecario. Hay entidades que les gusta un tipo de profesiones y otras no. Por ejemplo, hay bancos que les gustan mucho los comerciantes, hay bancos que no les gustan los comerciantes, hay bancos que les gustan mucho los empleados, hay bancos que no, hay bancos que les gustan mucho los ganaderos, bancos que no. Entonces es importante analizar con 2 o máximo 3. Idealmente nunca con más de 3 entidades financieras, porque eso nos baja un poquito la calificación. ¿Es buen momento para comprar vivienda? Yo soy completamente convencido de que sí es un buen momento para comprar vivienda por varias razones. Primero, por los incentivos que nos está entregando el gobierno nacional. Segundo, porque las constructoras tienen unas facilidades de pago muy buenas para que ustedes puedan hacer ese ejercicio, para que puedan comprar. Y hay un punto bien importante, después de todo tipo de contingencias se activan los mercados, se activan todas las oportunidades, se activan un montón de crecimientos de la economía y esto hace que empiece a disparar muchísimo y se vuelve una gran oportunidad para cada uno de ustedes que empiezan a comprar esa vivienda. ¿El tipo de contrato laboral afecta la aprobación del crédito hipotecario y la postulación a los subsidios? Sí, el tipo de contrato me puede afectar un poco el tema del crédito hipotecario y el no tener un crédito hipotecario me puede afectar la postulación a los subsidios. Entonces es importante revisar primero las condiciones del crédito. ¿Cuál sería mejor, mi casa ya o el de la caja de compensación? Pues yo creo que lo mejor es aplicar a los dos. Entonces, en ese caso, uno podría aprovechar esos proyectos. Para la segunda vivienda, yo puedo aplicar los beneficios del gobierno nacional y podrías aplicar los beneficios del gobierno Mi Casa Ya, pero no los de la primera vivienda, para los de podrían recibir los subsidios de No Bis, pero no los de Mi Casa Ya ni de la caja de compensación familiar. Nos pregunta Ana, ¿podemos aplicar los subsidios a la cuota inicial en algunos proyectos inmobiliarios? Técnicamente se podría, pero algunos proyectos inmobiliarios lo reciben y otros no. El subsidio No Bis también es para la primera propiedad. No, el subsidio No Bis puede ser para una segunda propiedad. Yo ya en este momento, si tengo una casa, podría aplicar a subsidio No Bis. Lo importante es que no hayan recibido otro subsidio anteriormente. ¿Cómo gestionamos los subsidios? ¿Se piden con el banco o con la constructora? Bueno, los subsidios, el de la caja de compensación se tramita directamente con la caja, con las páginas y los portales de las cajas de compensación, o los subsidios también se pueden, o los de Mi Casa Ya, se tramitan con el crédito hipotecario cuando hace el momento de la financiación. ¿Solo aplica para proyectos próximos a entrega el No Bis? Sí, para proyectos que entregan máximo en el 2021. Para la vivienda de 150 millones a 36 meses para lograr la cuota inicial, ¿en qué mes se debería empezar con los créditos hipotecarios? La recomendación es en el mes 1, se debería hacer un preaprobado para saber si nos dan la capacidad del crédito hipotecario.
pero el crédito se debería empezar a tramitar más o menos desde 12 meses antes hasta 6 meses antes. El tiempo ideal son más o menos 8 meses antes de la entrega del apartamento. No más de un año, nunca debería ser más de un año porque se nos vence y bueno, todo el ejercicio. Lo normal es más o menos unos 6 meses, 8 meses, máximo por ahí 3 meses antes de la entrega del apartamento, porque esos trámites son largos y lo que menos queremos es que se les retrase la entrega. ¿Cuáles son las entidades financieras que dan el crédito hipotecario? Pues nosotros hoy trabajamos con diferentes entidades financieras, pueden acudir a Vecindario para que nos acompañemos con esos procesos o pueden acudir a cualquier entidad financiera, Banco Colombia, Colpatria, Banco de Bogotá y demás. Bueno, ya tengo aprobado el crédito hipotecario, pero no tengo la cuota inicial, a menos que me den los subsidios. ¿Puedo pedir un crédito adicional para la cuota inicial? Pues cuando pides 2 créditos hipotecarios se te baja la capacidad de endeudamiento y es muy difícil de pronto que puedas estar pagando los 2. Esto puede que te inhabilite, pero por ejemplo, si tienes un crédito por un lado, cuando vas a desembolsar el otro crédito, ya te dice, no, ya superaste toda tu capacidad de endeudamiento, entonces no te puedo dar ese otro crédito. Entonces eso puede ser importante también. ¿Qué tantas opciones existen de ganarse el subsidio de la caja de compensación para una familia, para una persona sola? Me encanta esa pregunta. Y es que las cajas de compensación ahora son muy incluyentes y entienden que las familias pueden ser de 1, de 2 personas, pueden ser de 2 hombres, de 2 mujeres, de una persona soltera. Eso ya se considera familia. Entonces es importante que cumplamos como todos los criterios importantes. Muchas veces puede tener una mayor calificación una persona que tenga varios hijos, que tenga una necesidad mayor, para podérselo adjudicar, varía un poco de las cajas de compensación, pero por lo general las cajas no es que sorteen o dejen muchas personas por fuera, sino que muchas veces no cumplimos las condiciones o no hacemos bien el proceso para poder superar todo esto. ¿Qué recomendación nos haría si tenemos unos ingresos de más? Bueno, acá la pregunta de esto. Bueno, acá hay muchísimas preguntas, creo que acá tenemos unas preguntas para muchísimo rato. Con esto vamos finalizando, espero haberles ayudado muchísimo. Para nosotros este es un placer poderlos acompañar y poderles facilitar ese proceso de compra de vivienda. Para nosotros, nosotros estamos completamente convencidos de que comprar casa debería ser posible e increíble y por eso estamos ayudándolos a cada uno de ustedes para que esa compra de vivienda sea mucho más fácil. Entonces, les deseo muchísimos éxitos, les deseo la mejor energía, les agradezco a todos ustedes por estar con nosotros, por acompañarnos en este especial, donde les contamos muchos detalles sobre cómo comprar vivienda, todas las oportunidades y todos los detalles para hacer este proceso mucho más especial. Recuerden que si tienen alguna duda nos pueden escribir, nos pueden contactar y vamos a estar muy pendientes de acompañarlos en todos estos procesos. Estoy muy pendiente de ayudarles a cada uno de ustedes. Todo el equipo de Coninsa pues les da un agradecimiento muy especial. Este tipo de actividades se dan con el objetivo de que ustedes cumplan esos sueños, con el objetivo de que ustedes obtengan esa casa propia y que ustedes puedan tener mayores oportunidades para crecer, mayores oportunidades para la vida. Con esto los dejo. Recuerden que los acompañó Felipe Restrepo. Es para mí un placer estar con cada uno de ustedes y quedan en muy buena compañía. Coninsa es una compañía que los puede acompañar a ustedes en cualquier momento de la vida y estoy seguro que va a ser un gran aliado para construir su próximo hogar. Desde 1972, en Coninsa hemos construido bienestar. Cada día trabajamos por hacer realidad esos espacios que algún día soñaste, por encontrar a tu lado ese lugar en el que cada logro se celebrará junto a los que amas. Todos los años a tu lado nos han llevado a seguir creciendo para que juntos sigamos construyendo el futuro que soñamos. Por eso, estamos reinventando la forma de ver el mundo, porque cada paso que damos lo hacemos con el corazón. Estamos seguros de continuar construyendo para el futuro de miles de personas, transformando metros cuadrados en kilómetros de sueños. Nuestro propósito es construir bienestar y de esta manera aportar al crecimiento del país. En Coninsa construimos bienestar.